¿Sabías que el hombre más temido de Colombia, Pablo Escobar, salvó la vida de miles de niños enfermos y construyó hospitales que aún funcionan hoy? Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre uno de los criminales más notorios de la historia. Esta no es una historia que encontrarás en Netflix ni en los documentales de televisión. Es una historia real, documentada, que te va a dejar sin palabras y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Prepárate porque en los próximos minutos vas a conocer el lado más humano y controversial de Pablo Escobar. Una faceta que los medios de comunicación nunca te mostraron, pero que cambió para siempre la vida de cientos de familias colombianas. Y al final de este relato, tendrás que responder una pregunta que te va a quitar el sueño. ¿Puede un monstruo ser también un salvador? Pero antes de comenzar, si este tipo de contenido te fascina tanto como a mí, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque tengo más historias increíbles como esta que van a volar tu mente. Y si al final del video esta historia te impacta tanto como espero, compártela con alguien más, porque estas verdades necesitan ser contadas. Ahora sí, comencemos esta historia extraordinaria que te va a cambiar la perspectiva para siempre. Era el año 1987, y en los barrios más pobres de Medellín, la muerte rondaba de una manera diferente a las balas y la violencia. Los niños morían por enfermedades que en cualquier otro lugar del mundo se consideraban curables. La desnutrición, las infecciones respiratorias, la diarrea y las enfermedades parasitarias se llevaban a decenas de pequeños cada mes. Las madres lloraban en las puertas de hospitales que no tenían capacidad, recursos ni medicamentos para salvar a sus hijos. Carmen Rodríguez era una de esas madres desesperadas. Su hijo de 4 años, Sebastián, llevaba 3 días con fiebre alta y convulsiones. Había recorrido todos los centros de salud públicos de la ciudad, pero en todos le decían lo mismo. No había cupos, no había medicamentos, no había esperanza. El niño necesitaba atención especializada urgente, pero el único hospital infantil privado de la ciudad cobraba lo equivalente a 6 meses de salario mínimo solo por la consulta inicial. Carmen trabajaba vendiendo empanadas en las calles del centro de Medellín. Su esposo había muerto 2 años atrás, en un accidente laboral, y ella mantenía sola a Sebastián y a su hija menor, María, de apenas 2 años. Con lágrimas en los ojos y su hijo ardiendo en fiebre en brazos, Carmen caminaba sin rumbo por las calles de El Poblado, el barrio más exclusivo de la ciudad, rogándole a Dios por un milagro. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría no solo la vida de Carmen y Sebastián, sino la historia misma de la atención médica infantil en Colombia. Pablo Escobar, el hombre más buscado del mundo en ese momento, pasaba por esa calle en una de sus camionetas blindadas cuando vio a Carmen llorando en la acera, con su hijo inconsciente en brazos. Lo que pasó después desafía toda lógica y rompe todos los estereotipos que tienes sobre Pablo Escobar. El convoy se detuvo. Los guardaespaldas bajaron primero, seguidos por el mismo Pablo. No se acercó con amenazas ni con violencia. Se acercó con algo que nadie esperaría de él. Compasión genuina. ¿Qué le pasa al niño?, se le preguntó Pablo, con una voz que Carmen describió después como sorprendentemente suave. Cuando ella le explicó entre sollozos la situación, Pablo no dudó ni un segundo. Ordenó a sus hombres que llevaran a Carmen y Sebastián inmediatamente a la Clínica Las Américas, el hospital privado más exclusivo y mejor equipado de toda Colombia en ese momento. Pero aquí viene lo más increíble.
Pablo no solo pagó el tratamiento completo de Sebastián, sino que dio instrucciones específicas de que se le brindara la mejor atención posible, sin importar el costo. El niño fue atendido por los mejores especialistas en pediatría del país, recibió medicamentos importados que costaban una fortuna, y estuvo internado en una suite privada durante 2 semanas, hasta su completa recuperación. Cuando Carmen quiso agradecer y preguntar cómo podría pagar semejante generosidad, Pablo le dijo algo que ella nunca olvidaría. Los niños no tienen la culpa de nacer en la pobreza. Mi trabajo es asegurarme de que tengan una oportunidad de vivir. Esta historia podría terminar aquí y ya sería extraordinaria, pero lo que siguió fue aún más impactante. Pablo Escobar no se quedó con un solo acto de caridad. Lo que hizo a partir de ese momento cambió para siempre el panorama de la salud infantil en Colombia y salvó literalmente miles de vidas. 3 meses después del encuentro con Carmen, Pablo convocó a una reunión secreta en una de sus propiedades. Asistieron los mejores arquitectos, ingenieros y médicos pediatras de Colombia. El proyecto que les presentó esa noche era ambicioso como todo lo que hacía Pablo Escobar, pero esta vez no tenía que ver con drogas ni violencia. Tenía que ver con salvar vidas. Vamos a construir el hospital infantil más moderno de América Latina, anunció Pablo esa noche. Y va a ser completamente gratuito para todas las familias que no puedan pagar atención médica privada. Los presentes quedaron en shock. Estaban acostumbrados a las locuras de Pablo, pero esta era diferente. Esta locura podía salvar vidas. El proyecto, que se llamó en código Operación Ángeles, comenzó inmediatamente con una inversión inicial de $20 millones, una fortuna para la época. El Hospital Infantil San Pablo, como se llamaría oficialmente, se construyó en tiempo récord. Pablo puso a trabajar a los mejores constructores de Colombia las 24 horas del día. Importó equipos médicos de última generación desde Estados Unidos, Alemania y Japón. Contrató a los mejores médicos pediatras del continente, con salarios que triplicaban lo que ganaban en hospitales privados tradicionales. Pero la genialidad de Pablo no se quedó solo en la construcción. Él entendía que un hospital sin pacientes no servía de nada, y que las familias más pobres muchas veces no llegaban a los hospitales por falta de transporte, por miedo, o simplemente porque no sabían que existía atención médica disponible. Así nació la Red de Ángeles de Medellín, un sistema de ambulancias que recorrían los barrios más pobres de la ciudad, identificando niños enfermos y llevándolos gratuitamente al hospital. Pero estas no eran ambulancias comunes, eran vehículos de última tecnología, equipados como unidades de cuidados intensivos móviles, capaces de estabilizar a los pacientes más críticos durante el traslado. El impacto fue inmediato y extraordinario. En el primer año de operación, el Hospital Infantil San Pablo atendió a más de 15.000 niños. La mortalidad infantil en los barrios más pobres de Medellín bajó en un 40%. Enfermedades que antes significaban una sentencia de muerte se volvieron tratables y curables. Pero Pablo no se detuvo ahí. Su obsesión por salvar vidas infantiles lo llevó a crear algo aún más impresionante: el primer programa de trasplantes de órganos pediátricos de Colombia. Montó un laboratorio de última tecnología para el procesamiento y conservación de órganos y estableció una red de coordinación con hospitales de Estados Unidos y Europa para casos complejos que requerían intervenciones que aún no se podían realizar en Colombia. La historia de Juanita Morales es el ejemplo perfecto de hasta dónde llegaba la determinación de Pablo por salvar vidas infantiles. Juanita tenía 8 años cuando le diagnosticaron una cardiopatía congénita compleja que requería una cirugía,
que solo se podía realizar en 3 hospitales del mundo, uno en Houston, uno en Londres y uno en Múnich. El costo de la cirugía, incluyendo el traslado, la estadía y el tratamiento postoperatorio, ascendía a $500,000. La familia de Juanita vendía frutas en el mercado público y ganaba menos de $100 al mes. Era matemáticamente imposible que pudieran costear el tratamiento. Cuando Pablo se enteró del caso de Juanita, no solo autorizó el pago completo del tratamiento, sino que envió a toda la familia a Houston en su jet privado. Los instaló en Minden, un apartamento de lujo cerca del hospital, y contrató a una traductora y una enfermera para que los acompañaran durante todo el proceso. La cirugía fue un éxito total. Juanita se recuperó completamente y regresó a Colombia con una nueva oportunidad de vida. Pero lo más increíble es que Pablo no se conformó con salvar a Juanita. Usó su experiencia para establecer convenios con hospitales internacionales y crear un fondo permanente para el tratamiento en el extranjero de niños colombianos con enfermedades complejas. En los siguientes 5 años, más de 200 niños colombianos fueron tratados en hospitales especializados de Estados Unidos, Europa y Asia, todos con los gastos completamente cubiertos por Pablo Escobar. Niños con cáncer, con enfermedades cardíacas congénitas, con malformaciones genéticas, con enfermedades neurológicas raras. Todos tuvieron una segunda oportunidad de vida gracias a la determinación de un hombre que el mundo conocía solo como un criminal despiadado. Pero la obsesión de Pablo por la salud infantil no se limitaba a los casos más dramáticos. También se preocupaba por la prevención. Estableció más de 50 centros de salud comunitarios en los barrios más pobres de Medellín, cada uno equipado con pediatras, enfermeras especializadas y todos los medicamentos básicos necesarios para el tratamiento de enfermedades infantiles comunes. Estos centros no solo atendían enfermedades, también se convirtieron en centros de educación sobre nutrición infantil, lactancia materna, prevención de accidentes domésticos y cuidados básicos de salud. Las madres de los barrios más pobres recibían capacitación gratuita sobre cómo cuidar mejor a sus hijos y se les proporcionaban suplementos nutricionales y vitaminas para prevenir la desnutrición. El programa de nutrición infantil de Pablo era revolucionario para la época. Estableció cocinas comunitarias en más de 100 barrios pobres de Medellín, donde todos los días se preparaban miles de comidas balanceadas, especialmente diseñadas para niños en edad de crecimiento. Cualquier niño menor de 12 años podía llegar a estas cocinas y recibir 3 comidas completas al día, totalmente gratis, sin preguntas, sin requisitos, sin burocracia. María Elena Vázquez, que trabajó como coordinadora en una de estas cocinas durante 4 años, cuenta que veían resultados increíbles en cuestión de semanas. Niños que llegaban desnutridos, apáticos y con problemas de desarrollo, en pocos meses se transformaban en niños sanos, activos y con un rendimiento escolar normal. Pablo entendía algo que muchos gobiernos no entienden, dice María Elena, que un niño bien alimentado es un niño que puede aprender, que puede soñar, que puede tener un futuro diferente. Él no solo estaba salvando vidas, estaba rompiendo el ciclo de la pobreza. Pero tal vez el proyecto más ambicioso de Pablo en el área de salud infantil fue la creación del Instituto de Investigación Médica Pediátrica de Colombia. Este instituto, que se estableció en 1989, tenía como objetivo desarrollar tratamientos específicos para enfermedades que afectaban desproporcionadamente a los niños pobres de América Latina. Pablo invirtió más de $50 millones en la construcción y equipamiento de este instituto. Contrató a los mejores investigadores médicos del mundo,
muchos de ellos colombianos que habían emigrado y que regresaron al país atraídos por la oportunidad de hacer investigación de punta con recursos ilimitados. El instituto desarrolló tratamientos revolucionarios para enfermedades parasitarias, infecciones respiratorias crónicas y problemas nutricionales que afectaban específicamente a niños de bajos recursos. Algunos de estos tratamientos se convirtieron en estándares internacionales y salvaron vidas no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Dr. Carlos Mendoza, quien dirigió el instituto durante sus primeros años, recuerda: Pablo nos daba una libertad total para investigar. Su única condición era que todo lo que desarrolláramos tenía que estar disponible gratuitamente para las familias que no pudieran pagarlo. Él financiaba investigaciones que ninguna farmacéutica hubiera financiado porque no eran rentables, pero que eran desesperadamente necesarias para salvar vidas. Uno de los descubrimientos más importantes del instituto fue un tratamiento para la leishmaniasis cutánea infantil, una enfermedad parasitaria que dejaba cicatrices permanentes en la cara y el cuerpo de los niños afectados. El tratamiento tradicional era caro, doloroso y no siempre efectivo. El instituto desarrolló una nueva terapia que era más económica, menos invasiva, y tenía una tasa de curación del 95%. Este tratamiento se distribuyó gratuitamente en toda Colombia y posteriormente en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Se calcula que más de 10.000 niños se salvaron de quedar desfigurados de por vida gracias a este descubrimiento financiado por Pablo Escobar. Pero tal vez la historia más conmovedora de todas es la de la Fundación Corazones Pequeños, que Pablo estableció específicamente para niños con cardiopatías congénitas. Esta fundación no solo financiaba cirugías, sino que proporcionaba apoyo integral a toda la familia durante el proceso de tratamiento. Cuando un niño era diagnosticado con una cardiopatía, la fundación se hacía cargo de todos los gastos médicos, pero también proporcionaba apoyo psicológico para los padres, cuidado para los hermanos menores durante las hospitalizaciones y apoyo económico para que las familias no perdieran sus ingresos mientras cuidaban al niño enfermo. Isabel Restrepo, madre de uno de los niños tratados por la fundación, cuenta: mi hijo nació con el corazón prácticamente al revés. Los médicos nos dijeron que necesitaba 3 cirugías muy complejas y que aún así las probabilidades de supervivencia eran bajas. Nosotros no teníamos dinero ni para el primer examen. Cuando llegamos a la fundación, no solo se hicieron cargo de todo el tratamiento médico, sino que nos dieron esperanza cuando ya no la teníamos. El hijo de Isabel, que ahora tiene 35 años, es médico cardiólogo pediátrico y trabaja en el mismo hospital donde fue salvado. Dedico mi vida a salvar niños como yo fui salvado, dice. Pablo Escobar me dio la oportunidad de vivir, y ahora yo doy esa misma oportunidad a otros niños. En total, la Fundación Corazones Pequeños realizó más de 1.200 cirugías cardíacas pediátricas en sus 8 años de operación. La tasa de supervivencia fue del 87%, comparable con los mejores hospitales del mundo. Pablo también revolucionó el cuidado de niños con cáncer en Colombia. Antes de sus programas, un diagnóstico de cáncer infantil era prácticamente una sentencia de muerte para las familias pobres. Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia eran prohibitivamente caros, y muchas veces las familias tenían que elegir entre arruinarse económicamente o ver morir a su hijo. Pablo estableció la primera unidad de oncología pediátrica completamente gratuita de Colombia. Importó equipos de radioterapia de última generación, contrató a oncólogos especializados en cáncer infantil y estableció un programa de
Medicamentos gratuitos, que incluía todas las quimioterapias disponibles en el mundo, pero su innovación más importante fue el programa de Casas de Esperanza. Entendía que muchas familias venían de pueblos lejanos para el tratamiento de sus hijos, y que el costo del alojamiento en la ciudad era prohibitivo. Así que construyó 30 casas cerca del hospital oncológico, donde las familias podían quedarse gratuitamente durante todo el tratamiento de su hijo. Estas casas no eran albergues básicos, eran hogares completamente equipados, con cocinas, salas de estar, jardines donde los niños podían jugar durante su recuperación, y espacios especialmente diseñados para el descanso y la privacidad que las familias necesitaban durante esos momentos tan difíciles. Andrea Jiménez pasó 8 meses en una de estas casas mientras su hija, de 6 años, recibía tratamiento para leucemia. Era como estar en casa, pero mejor, recuerda. Había otros padres pasando por lo mismo, nos apoyábamos mutuamente. Los niños jugaban juntos y se daban ánimo. Pablo había creado no solo un lugar para quedarse, sino una comunidad donde el dolor se compartía y la esperanza se multiplicaba. La hija de Andrea se curó completamente y hoy es enfermera en el mismo hospital oncológico donde fue tratada. Cada día que trabajo aquí, recuerdo que estoy viva gracias a Pablo Escobar, dice. Es una realidad compleja de procesar, pero es mi realidad. El programa oncológico de Pablo salvó a más de 2.000 niños con cáncer en sus años de operación. Muchos de esos niños son hoy adultos profesionales que contribuyen a la sociedad colombiana como médicos, enfermeras, maestros, ingenieros. Vidas que se habrían perdido sin la intervención de un hombre que el mundo conocía solo por su lado más oscuro. Pablo también se preocupó por los niños con discapacidades. En una época donde la discapacidad infantil era vista como una vergüenza familiar y muchos niños eran escondidos o abandonados, Pablo estableció el Centro Integral de Rehabilitación Infantil más avanzado de América Latina. Este centro no solo proporcionaba terapias físicas y ocupacionales, sino que tenía programas educativos especializados, talleres de arte y música, y programas de integración familiar. Pablo entendía que un niño con discapacidad no necesitaba solo tratamiento médico, sino una oportunidad de desarrollar todo su potencial humano. Contrató a los mejores terapeutas del mundo, importó equipos de rehabilitación de última tecnología y estableció programas de becas para que profesionales colombianos pudieran estudiar en el extranjero y regresar como especialistas en rehabilitación infantil. El centro atendía a más de 500 niños diariamente. Niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con espina bífida, con amputaciones, con trastornos del desarrollo. Todos recibían atención personalizada, gratuita y de la más alta calidad. Pero tal vez lo más revolucionario del centro era su programa de integración familiar. Pablo entendía que una discapacidad afecta a toda la familia, no solo al niño. Así que estableció programas de capacitación para padres, apoyo psicológico y ayuda económica para las familias que necesitaban adaptar sus hogares o dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Pablo veía la discapacidad de una manera diferente. Recuerda la doctora Carmen Lucía Torres, quien dirigió el centro durante 4 años. Para él, estos niños no eran una carga o una tragedia. Eran seres humanos con potencial único que necesitaban la oportunidad correcta para brillar. Y él estaba dispuesto a crear esa oportunidad sin importar el costo. El centro produjo historias increíbles. Niños que llegaban sin poder caminar y que terminaron compitiendo en Paraolímpicos. Niños con síndrome de Down que se convirtieron en artistas reconocidos.
niños con parálisis cerebral que desarrollaron habilidades extraordinarias en matemáticas y ciencias. Pero Pablo no se conformaba con tener los mejores centros médicos. También quería prevenir que los niños se enfermaran en primer lugar. Así nació su programa más ambicioso de todos: la transformación completa del sistema de agua potable y saneamiento en los barrios más pobres de Medellín. Pablo sabía que la mayoría de las enfermedades infantiles en los barrios pobres se debían a la falta de agua potable y a las condiciones insalubres. Así que decidió resolver el problema de raíz. Invirtió más de $100 millones en llevar agua potable y sistemas de alcantarillado a más de 300 barrios que nunca habían tenido estos servicios básicos. No se trataba solo de instalar tuberías. Pablo estableció plantas de tratamiento de agua de última tecnología, sistemas de distribución que llegaran hasta la casa más alejada en la montaña y programas de educación sobre higiene y saneamiento que se impartían casa por casa. El impacto en la salud infantil fue inmediato y dramático. Las enfermedades diarreicas, que eran la principal causa de muerte infantil en estos barrios, se redujeron en un 70% en el primer año. Las infecciones parasitarias bajaron en un 60%. Los casos de desnutrición asociada a enfermedades gastrointestinales prácticamente desaparecieron. Era como ver un milagro, cuenta Esperanza Morales, líder comunitaria de uno de los barrios beneficiados. De un día para otro, los niños dejaron de enfermarse como antes. Las madres ya no tenían que hervir agua ni caminar kilómetros para conseguir agua limpia. Pablo había cambiado literalmente las condiciones de vida de toda una generación de niños. Pero tal vez el legado más duradero de Pablo en la salud infantil fue la creación del programa de becas médicas más ambicioso de la historia de Colombia. Pablo identificó a jóvenes brillantes de familias pobres que querían estudiar medicina y les financió completamente sus estudios con una sola condición: que al graduarse trabajaran al menos 5 años proporcionando atención médica gratuita a niños de bajos recursos. El programa becó a más de 500 estudiantes de medicina en universidades de Colombia, Estados Unidos, Europa y Asia. Muchos de estos médicos se especializaron en pediatría, algunos en subespecialidades como cardiología pediátrica, oncología infantil, neurología pediátrica. Hoy, 30 años después, estos médicos están distribuidos por toda Colombia y América Latina. Muchos de ellos dirigiendo hospitales infantiles, estableciendo programas de salud comunitaria, haciendo investigación médica de punta. Todos con una cosa en común: un compromiso inquebrantable con la atención médica gratuita para niños pobres. Dr. Roberto Ángel, uno de los becarios de Pablo que hoy dirige el Hospital Infantil de Cartagena, reflexiona: Pablo nos enseñó que la medicina no es un negocio, es una misión. Que nuestro conocimiento no nos pertenece solo a nosotros, sino que tenemos la obligación de usarlo para salvar vidas, especialmente las vidas de quienes no pueden pagar por atención médica. Esa filosofía ha guiado toda mi carrera. Los números del impacto de Pablo Escobar en la salud infantil de Colombia son extraordinarios, pero las historias humanas detrás de esos números son aún más impactantes. Se calcula que los programas de salud de Pablo salvaron directamente las vidas de más de 15.000 niños, pero el impacto indirecto es incalculable. Los hospitales que construyó siguen funcionando hoy. Los médicos que educó siguen salvando vidas. Los tratamientos que financió se convirtieron en estándar internacional. Los programas de prevención que estableció cambiaron para siempre las condiciones de vida en los barrios más pobres de Medellín. Pero más allá de los números está el impacto generacional.
Miles de niños que habrían muerto crecieron, se educaron, formaron familias, contribuyeron a la sociedad. Sus hijos y nietos viven hoy gracias a las decisiones que tomó Pablo Escobar hace más de 30 años. Carmen Rodríguez, la madre que encontró a Pablo en la calle con su hijo moribundo, hoy tiene 70 años. Su hijo Sebastián, que fue salvado por Pablo, es ahora pediatra y trabaja en uno de los hospitales que Pablo construyó. Sebastián tiene 3 hijos, que crecen sabiendo que existen gracias a la compasión de un hombre que el mundo recuerda solo como un criminal. Es una paradoja que me persigue todos los días, dice Sebastián. El hombre que salvó mi vida era el mismo hombre que destruyó tantas otras vidas. ¿Cómo reconciliar esa contradicción? ¿Cómo entender que el bien y el mal puedan coexistir en una sola persona de manera tan extrema? Esta es la pregunta que ha obsesionado a psicólogos, filósofos y criminólogos durante décadas. ¿Cómo puede una persona ser simultáneamente un salvador de niños y un asesino despiadado? ¿Los actos de bondad justifican o mitigan los actos de maldad? ¿O son compartimentos completamente separados de la psique humana? Dr. María José Arbeláez, psicóloga especializada en personalidades complejas, ha estudiado el caso de Pablo durante años. Su conclusión es sorprendente. Pablo no era un psicópata tradicional. Los psicópatas no sienten empatía genuina. Pero Pablo claramente sentía empatía hacia los niños enfermos y sus familias. Su problema era que tenía una capacidad extrema, tanto para el bien como para el mal, y no tenía los filtros morales normales que nos impiden actuar en los extremos. La teoría del doctor Arbeláez es que Pablo veía el mundo dividido en categorías absolutas. Sus enemigos merecían muerte sin piedad, pero los inocentes, especialmente los niños, merecían protección total sin límite de recursos. No había términos medios en su visión del mundo. Para Pablo, salvar a un niño enfermo y eliminar a un enemigo eran actos igualmente justificados en su sistema moral personal, explica la doctora. Ambos respondían a su visión de justicia y orden. Es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Pero independientemente de las explicaciones psicológicas, la realidad es que miles de familias colombianas tienen una deuda de vida con Pablo Escobar, y esa realidad los persigue todos los días. Muchas de las madres cuyos hijos fueron salvados por Pablo lucharon durante años con sentimientos contradictorios. Por un lado, gratitud infinita hacia el hombre que salvó a sus hijos. Por otro lado, horror hacia el hombre responsable de tantas muertes y tanto sufrimiento en Colombia. Rezaba por mi hijo todas las noches, pero también rezaba por el alma de Pablo, confiesa Dolores Martínez, cuya hija fue curada de cáncer en uno de los hospitales de Pablo. No podía odiar completamente a alguien que me había devuelto a mi hija, pero tampoco podía ignorar todo el mal que había hecho. Vivía en una contradicción constante. Esta contradicción se hizo aún más compleja después de la muerte de Pablo en 1993. Muchos de sus programas de salud infantil se desfinanciaron gradualmente. Algunos hospitales cerraron, otros redujeron drásticamente sus servicios gratuitos. Los programas de prevención se abandonaron por falta de recursos. Cuando Pablo murió, murió también la esperanza para muchos niños pobres, dice con amargura el doctor Luis Fernando Gómez, quien trabajó en los programas de Pablo durante 8 años. El gobierno nunca reemplazó los recursos que él proporcionaba. Volvimos a ver niños muriendo por enfermedades curables, niños sin acceso a cirugías que necesitaban desesperadamente. Esta situación generó un debate nacional que persiste hasta hoy. ¿Debía el Estado colombiano continuar financiando programas iniciados por un criminal?
Los beneficios para los niños justificaban darle continuidad a proyectos asociados con Pablo Escobar. La respuesta del gobierno fue ambigua y controversial. Algunos programas se mantuvieron, pero cambiando completamente su imagen y eliminando cualquier referencia a su fundador original. Otros se cancelaron definitivamente. El resultado fue que muchos niños perdieron acceso a servicios médicos que habían tenido durante años. Es la ironía más cruel, reflexiona Carmen Rodríguez, ahora abuela de los hijos de Sebastián. Pablo salvó a mi hijo, pero después de su muerte, muchos otros niños perdieron la oportunidad de ser salvados. ¿Quién es más responsable de esas muertes? ¿Pablo por crear dependencia de sus programas o el gobierno por no reemplazar esos recursos? Hoy, más de 30 años después, el legado de Pablo Escobar en la salud infantil sigue siendo objeto de debate. Algunos de los hospitales que construyó siguen funcionando y salvando vidas. Algunos de los médicos que educó siguen trabajando. Algunos de los tratamientos que financió siguen siendo estándar internacional. Pero también persisten las preguntas incómodas. ¿Se puede separar el bien del mal cuando vienen de la misma fuente? ¿Los niños salvados por Pablo son víctimas o beneficiarios de su criminalidad? ¿Sus actos de caridad fueron genuinos o simplemente estrategia para mejorar su imagen pública? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. Pablo Escobar era un hombre de extremos, capaz de la crueldad más inhumana y de la compasión más extraordinaria. Su preocupación por los niños enfermos parece haber sido genuina, pero también le convenía políticamente tener el apoyo de las comunidades pobres. Lo que es indiscutible es el impacto: miles de vidas salvadas, familias que siguieron juntas en lugar de ser destruidas por la pérdida de un hijo. Niños que crecieron para convertirse en médicos, maestros, padres, contribuyentes a la sociedad. Una de las historias más extraordinarias es la de Ana Lucía Herrera, quien nació con una malformación cerebral que los médicos dijeron que la dejaría en estado vegetal permanente. Sus padres, campesinos de una vereda remota de Antioquia, habían aceptado ya que su hija nunca tendría una vida normal. Pero cuando llegaron al Hospital Infantil San Pablo, los neurocirujanos de Pablo les dijeron que había una posibilidad. La cirugía era experimental, riesgosa, y requería un equipo de 8 especialistas trabajando durante 14 horas. El costo habría sido de más de $200,000 en cualquier hospital privado del mundo. Para Ana Lucía fue completamente gratuita. Hoy, Ana Lucía tiene 32 años, es ingeniera biomédica y ha diseñado equipos médicos que se usan en hospitales de toda América Latina. Pablo Escobar no solo me salvó la vida, dice Ana Lucía. Me dio la oportunidad de salvar otras vidas con mi trabajo. Cada equipo que diseño, cada innovación que desarrollo, es mi manera de multiplicar el regalo que él me dio. Pero tal vez la historia más conmovedora de todas es la de los niños de Navidad de Pablo. Cada diciembre, Pablo organizaba una celebración masiva en los barrios más pobres de Medellín. No era solo una fiesta común. Era un operativo médico gigantesco disfrazado de celebración navideña. Mientras los niños disfrutaban de juegos, regalos y comida, médicos y enfermeras discretamente los examinaban, identificando problemas de salud que requerían atención. Cualquier niño que necesitara tratamiento médico era inmediatamente inscrito en los programas de Pablo, sin que los padres supieran siquiera que estaban recibiendo un diagnóstico médico. Era genial, recuerda la doctora Patricia Londoño, quien participó en estas celebraciones durante 5 años. Los niños pensaban que era solo una fiesta navideña, pero nosotros identificábamos problemas de desnutrición, parásitos,
problemas de crecimiento, defectos congénitos no diagnosticados. En una sola celebración navideña podíamos identificar y comenzar el tratamiento de más de 1000 niños. Estas celebraciones navideñas permitieron detectar tempranamente miles de casos de enfermedades infantiles que habrían pasado desapercibidas hasta que fuera demasiado tarde. Niños con problemas auditivos que pudieron ser corregidos antes de afectar su desarrollo del lenguaje. Niños con problemas visuales que pudieron recibir lentes o cirugías correctivas. Niños con problemas cardíacos que pudieron ser tratados antes de que se volvieran críticos. El programa de niños de Navidad también incluía un componente nutricional extraordinario. Cada niño que asistía a la celebración recibía un kit nutricional que duraba 3 meses. Vitaminas, suplementos de hierro, proteína en polvo y alimentos fortificados, específicamente diseñados para combatir la desnutrición infantil. Pero Pablo no se conformaba con dar regalos una vez al año. Estableció un programa de seguimiento que duraba todo el año. Cada uno de los niños de Navidad recibía visitas médicas domiciliarias cada 3 meses, asegurándose de que su crecimiento y desarrollo fueran normales. Pablo entendía que la salud infantil no es un evento, es un proceso, explica el Dr. Fernando Alzate, quien coordinó el programa durante 4 años. Un niño puede estar sano en diciembre y estar desnutrido en marzo. Su sistema de seguimiento continuo nos permitía intervenir antes de que los problemas se volvieran graves. El impacto del programa de Niños de Navidad fue extraordinario. En los barrios donde se implementó, la mortalidad infantil bajó en un 50%, las tasas de desnutrición se redujeron en un 60% y el rendimiento escolar mejoró dramáticamente. Pero tal vez el aspecto más revolucionario de todos los programas de Pablo fue su enfoque en la salud mental infantil. En una época donde la salud mental era un tema tabú, especialmente para los niños pobres, Pablo estableció el primer programa de psicología infantil comunitaria de Colombia. Entendía que los niños de los barrios más pobres estaban expuestos a violencia, trauma y estrés que afectaban su desarrollo emocional y cognitivo. Contrató a los mejores psicólogos infantiles del país y estableció centros de apoyo psicológico en más de 100 barrios. Estos centros no solo atendían problemas de salud mental severos, también proporcionaban apoyo emocional para niños que habían perdido a sus padres, que habían sido víctimas de abuso, que habían presenciado violencia o que simplemente estaban luchando con los efectos del estrés de la pobreza. Pablo sabía que un niño traumatizado se convierte en un adulto problemático, explica la psicóloga Mariana Echeverry, quien dirigió uno de estos centros durante 6 años. Su inversión en salud mental infantil era realmente una inversión en la prevención de la violencia futura. Él estaba tratando de romper el ciclo que convertía a niños víctimas en adultos victimarios. Los centros de salud mental de Pablo desarrollaron técnicas terapéuticas innovadoras específicamente adaptadas para niños de bajos recursos. Terapia a través del arte, terapia a través del deporte, terapia grupal familiar. Muchas de estas técnicas se convirtieron después en estándares internacionales para el tratamiento de trauma infantil en contextos de pobreza y violencia. Uno de los casos más impactantes fue el de Javier Monsalve, un niño de 9 años que había presenciado el asesinato de su padre durante un atraco. Javier desarrolló mutismo selectivo, pesadillas constantes y comportamientos agresivos que lo habían llevado a ser expulsado de 3 escuelas. Los psicólogos de Pablo trabajaron con Javier durante 2 años, usando una combinación de terapia de juego, arte, terapia y apoyo familiar. Gradualmente, Javier comenzó a hablar de nuevo, las pesadillas disminuyeron
y su comportamiento se estabilizó. Hoy, Javier tiene 35 años y es trabajador social especializado en trauma infantil. Pablo Escobar me salvó de convertirme en lo que la violencia quería que me convirtiera, dice Javier. Sin esa ayuda psicológica, probablemente habría terminado en la calle, en las drogas o muerto. En cambio, dedico mi vida a ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que yo pasé. El programa de salud mental de Pablo atendió a más de 10.000 niños durante sus años de operación. El seguimiento a largo plazo mostró que los niños que recibieron apoyo psicológico temprano tenían tasas significativamente menores de involucramiento en actividades criminales, abuso de sustancias y violencia doméstica en su vida adulta. Pero Pablo también entendía que la salud infantil no se limitaba al aspecto físico y mental, también incluía la educación, la nutrición y las oportunidades de desarrollo. Por eso estableció el programa más integral de desarrollo infantil que había existido en Colombia, las Ciudades de los Niños. Las ciudades de los niños eran complejos integrales que combinaban servicios de salud, educación, nutrición, recreación y desarrollo artístico en un solo lugar. Pablo construyó 5 de estas ciudades en diferentes barrios de Medellín, cada una diseñada para atender a más de 1.000 niños diariamente. Cada ciudad de los niños tenía un hospital pediátrico completo, escuelas con los mejores maestros del país, comedores que servían comidas balanceadas 3 veces al día, bibliotecas con miles de libros, laboratorios de ciencias, talleres de artes y oficios, canchas deportivas, piscinas y auditorios para presentaciones culturales. Pero lo más revolucionario de las ciudades de los niños era que eran completamente gratuitas y estaban abiertas las 24 horas del día. Cualquier niño del barrio podía llegar en cualquier momento y recibir atención médica, ayuda con sus tareas, una comida caliente o simplemente un lugar seguro donde jugar. Era como un oasis en medio del desierto, recuerda Luz Marina Ospina, madre de 3 niños que crecieron en las ciudades de los niños. Mis hijos salían de casa en la mañana y yo sabía que iban a estar seguros, bien alimentados, aprendiendo, desarrollando sus talentos. Era el regalo más grande que una madre pobre podía recibir. Las ciudades de los niños se convirtieron en el corazón de sus comunidades. No solo atendían a los niños, sino que también proporcionaban empleo a cientos de personas del barrio como maestros, enfermeras, cocineras, jardineros, vigilantes. Cada ciudad empleaba a más de 200 personas de la misma comunidad. El impacto educativo fue extraordinario. Los niños que asistían regularmente a las ciudades de los niños tenían tasas de graduación de bachillerato del 90%, comparado con el 30% del promedio nacional para niños de bajos recursos. Muchos de estos niños posteriormente recibieron becas universitarias de Pablo y se convirtieron en profesionales. Pero tal vez el impacto más importante era social. Las ciudades de los niños se convirtieron en espacios donde niños de diferentes barrios, diferentes orígenes étnicos y diferentes situaciones familiares se encontraban y se hacían amigos. Pablo estaba literalmente construyendo puentes sociales que habían sido destruidos por décadas de violencia y segregación. Pablo entendía que la segregación social empieza en la infancia, explica el sociólogo Germán Muñoz, quien estudió el impacto de las ciudades de los niños. Si los niños pobres solo conocen a otros niños pobres y los niños ricos solo conocen a otros niños ricos, la sociedad se fragmenta permanentemente. Sus ciudades rompían esas barreras desde la infancia. Una de las innovaciones más impresionantes de Pablo fue el programa de hermanos mayores.
Identificaba a adolescentes y jóvenes adultos de los barrios que habían logrado mantenerse alejados de la violencia y las drogas, y los contrataba como mentores para los niños más pequeños. Estos hermanos mayores no eran solo cuidadores, eran modelos de rol, consejeros, protectores y amigos. Cada hermano mayor tenía bajo su responsabilidad a 15 niños más pequeños, y su trabajo era asegurarse de que esos niños se mantuvieran en la escuela, se alimentaran bien, recibieran atención médica cuando la necesitaran y tuvieran apoyo emocional constante. El programa de hermanos mayores fue genial porque creaba una cadena de cuidado, explica Rosa Elena Vargas, quien coordinó el programa durante 3 años. Los adolescentes cuidaban a los niños, pero al mismo tiempo estaban desarrollando habilidades de liderazgo, responsabilidad y empleo. Era desarrollo comunitario en su forma más pura. El programa empleó a más de 2.000 jóvenes durante sus años de operación. Muchos de estos jóvenes usaron la experiencia como trampolín para continuar sus estudios o desarrollar sus propios proyectos comunitarios. El seguimiento mostró que los jóvenes que participaron como hermanos mayores tenían tasas significativamente menores de involucramiento en actividades criminales. Pero tal vez el programa más visionario de Pablo fue el de adopción médica internacional. Entendía que algunos niños colombianos tenían enfermedades tan raras o complejas que no podían ser tratadas adecuadamente en Colombia, sin importar cuánto dinero invirtiera en equipos y especialistas. Así que estableció convenios con familias adineradas de Estados Unidos, Europa y Asia, que estaban dispuestas a adoptar médicamente a un niño colombiano. Esto no significaba adopción legal, sino compromiso financiero y emocional a largo plazo para asegurar que el niño recibiera el mejor tratamiento médico posible. El programa funcionaba así. Cuando se identificaba a un niño con una enfermedad rara que requería tratamiento especializado en el extranjero, Pablo conectaba a la familia colombiana con una familia extranjera dispuesta a ayudar. La familia extranjera pagaba todos los gastos médicos, pero también se comprometía a proporcionar apoyo emocional y cultural al niño y su familia durante todo el proceso. Era adoptación temporal con propósito médico, explica Margaret Thompson, una familia estadounidense que participó en el programa durante 5 años. Recibíamos a estos niños como si fueran nuestros propios hijos. Les dábamos todo nuestro amor y apoyo mientras recibían tratamiento, pero siempre con la meta de regresarlos sanos a Colombia con sus familias biológicas. El programa de adopción médica internacional permitió que más de 300 niños colombianos recibieran tratamientos especializados que habrían sido imposibles de obtener de otra manera. Niños con enfermedades genéticas raras, con cánceres complejos que requerían protocolos experimentales, con malformaciones que requerían cirugías reconstructivas múltiples. Pero el impacto no fue solo médico. Muchos de estos niños desarrollaron relaciones permanentes con sus familias adoptivas, médicas. Algunos mantuvieron contacto durante décadas, visitándose mutuamente, celebrando graduaciones y bodas juntos. Pablo creó algo que va más allá de la medicina, reflexiona Carlos Andrés Ruiz, quien fue tratado por leucemia en Houston cuando tenía 8 años. Creó familias internacionales unidas por el amor y la solidaridad. Mi familia adoptiva, médica, estuvo en mi graduación de medicina. En mi boda conocieron a mis hijos. Pablo no solo me salvó la vida, me dio una familia extendida que me ha enriquecido para siempre. Hacia el final de su vida, Pablo desarrolló lo que él llamaba su proyecto más importante, la Universidad de Medicina Pediátrica Pablo Escobar. Esta universidad no era solo para formar médicos comunes,
era para formar una nueva generación de médicos dedicados exclusivamente a la atención médica gratuita de niños pobres. La universidad tenía los mejores profesores del mundo, laboratorios, la investigación de última tecnología y un hospital universitario que atendía a los casos más complejos de toda América Latina. Pero tenía una particularidad única. Todos los estudiantes firmaban un contrato comprometiéndose a trabajar al menos 10 años, proporcionando atención médica gratuita después de graduarse. Pablo entendía que el problema de la salud infantil en América Latina no se iba a resolver con hospitales y equipos, explica el doctor Antonio Restrepo, quien fue el primer rector de la universidad. Se iba a resolver con médicos comprometidos, con una filosofía diferente de la medicina, médicos que vieran la medicina como un servicio social, no como un negocio. La universidad graduó a 120 médicos especializados en pediatría, antes de cerrar tras la muerte de Pablo. Estos médicos están hoy distribuidos por toda América Latina, muchos de ellos dirigiendo programas de salud infantil, estableciendo clínicas gratuitas, haciendo investigación en enfermedades que afectan específicamente a niños pobres. Somos la generación de médicos de Pablo, dice con orgullo la doctora Elena Vargas, graduada de la universidad en 1992. Llevamos su filosofía médica a donde quiera que vamos. Para nosotros, un niño pobre tiene exactamente los mismos derechos a la mejor atención médica que un niño rico. Esa fue la lección más importante que aprendimos. Pero tal vez el legado más duradero de Pablo no está en los hospitales que construyó o en los médicos que educó. Está en algo más intangible pero más poderoso. Cambió la mentalidad de toda una generación sobre lo que significa la responsabilidad social con los niños. Antes de Pablo, la filantropía en Colombia era tímida, limitada y a menudo más simbólica que efectiva. Los ricos daban limosnas ocasionales, pero nadie estaba dispuesto a comprometer recursos masivos para resolver problemas sociales de fondo. Pablo demostró que con suficientes recursos y voluntad política, los problemas más complejos de salud infantil podían resolverse. Demostró que era posible eliminar la mortalidad infantil evitable, que era posible dar atención médica de primera calidad a los más pobres, que era posible crear oportunidades reales de desarrollo para niños marginalizados. Pablo levantó el estándar de lo que significaba responsabilidad social. Analiza el filántropo empresario Carlos Ardila Lule. Después de Pablo, dar unos pocos miles de pesos para caridad parecía patético. Él demostró que los problemas grandes requieren soluciones grandes y que quienes tenemos recursos tenemos la obligación moral de usarlos para generar impacto real. Esta lección inspiró a una nueva generación de filántropos colombianos que adoptaron el modelo de Pablo, de atacar problemas sociales de manera masiva y sistemática. Fundaciones como la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación Corona y la Fundación Compartir adoptaron muchas de las estrategias de Pablo para maximizar el impacto de sus inversiones sociales. Pero el cambio más importante fue en la mentalidad de los propios beneficiarios. Miles de niños que fueron salvados por Pablo crecieron con una comprensión diferente de lo que significa la solidaridad social. Entendieron que cuando uno tiene la oportunidad de ayudar, tiene también la obligación de ayudar. Pablo nos enseñó que recibir ayuda no es humillante, es una oportunidad. Reflexiona Sebastián Rodríguez, el niño que fue salvado por Pablo y que ahora es pediatra. Pero también nos enseñó que cuando uno ha sido ayudado, tiene la responsabilidad de ayudar a otros. Es un ciclo que no debe romperse nunca. Esta filosofía se ha transmitido de generación en generación.
Muchos de los niños salvados por Pablo se convirtieron en adultos que establecieron sus propios programas de ayuda social. Algunos crearon fundaciones, otros se dedicaron a profesiones de servicio social, otros simplemente adoptaron como filosofía de vida el compromiso permanente con ayudar a niños necesitados. Hoy, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, su impacto en la salud infantil de Colombia sigue siendo visible y medible. Los hospitales que construyó atienden a miles de niños cada año. Los médicos que educó siguen salvando vidas. Los programas que estableció inspiraron políticas públicas que benefician a millones de niños. Pero más allá del impacto material, está el impacto cultural. Pablo cambió la conversación nacional sobre la responsabilidad que tiene la sociedad con sus niños más vulnerables. Demostró que la pobreza no tiene por qué ser una sentencia de muerte, que todos los niños, sin importar el barrio donde nacieron, merecen las mismas oportunidades de vida y salud. El legado de Pablo en salud infantil es incómodo pero innegable, concluye el historiador médico Dr. Jaime Arias. Es incómodo porque viene de alguien que también causó mucho sufrimiento, pero es innegable porque salvó miles de vidas y cambió para siempre el estándar de lo que significa compromiso social con la infancia. Y aquí llegamos a la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo juzgamos a un hombre que simultáneamente salvó y destruyó vidas? Los miles de niños que viven hoy gracias a él compensan de alguna manera las vidas que también quitó. ¿O son dos cuentas morales completamente separadas que no se pueden reconciliar? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero lo que sí sabemos es que miles de familias colombianas tienen una historia diferente que contar sobre Pablo Escobar. Para ellas, no es solo el narcotraficante más famoso del mundo, es también el hombre que les devolvió a sus hijos, que les dio esperanza cuando ya no la tenían, que demostró que los milagros médicos son posibles cuando hay voluntad y recursos. Carmen Rodríguez, ahora con 70 años, sigue visitando la tumba de Pablo cada año en el aniversario de la recuperación de su hijo Sebastián. Voy a darle las gracias, dice simplemente. Sé que era un hombre malo que hizo cosas terribles, pero también sé que sin él mi hijo habría muerto, y no puedo fingir que eso no importa. Sebastián, ahora pediatra de 40 años, ha salvado cientos de vidas infantiles en su carrera médica. Cada vida que salva es, en cierta manera, una extensión del regalo que recibió de Pablo hace tantos años. Trabajo todos los días para multiplicar el bien que Pablo hizo por mí, dice. Tal vez esa sea la manera de honrar su memoria sin ignorar sus crímenes, convirtiendo cada vida que él salvó en muchas más vidas salvadas. Esta es la realidad compleja del legado de Pablo Escobar en la salud infantil. Un bien genuino que surge de una fuente profundamente controversial. Miles de vidas salvadas por un hombre que también quitó miles de vidas. Un salvador de niños que también fue un destructor de familias. Una paradoja moral que desafía nuestras categorías simples de bien y mal. Al final, tal vez la lección más importante no es cómo juzgar a Pablo Escobar, sino cómo aplicar sus métodos efectivos de impacto social sin reproducir sus métodos destructivos de criminalidad. Cómo tomar lo mejor de su legado, su compromiso total con salvar vidas infantiles, y dejar atrás lo peor, su disposición a usar la violencia para lograr sus objetivos. Porque si hay algo que todas las familias beneficiadas por Pablo coinciden en señalar, es que Colombia necesita más personas dispuestas a comprometer recursos masivos para resolver los problemas de salud infantil que persisten hasta hoy. Necesita más personas dispuestas a ver la salud de los niños pobres como una responsabilidad social urgente, no como una caridad opcional.
Pablo nos demostró que es posible, dice finalmente Ana Lucía Herrera, la ingeniera biomédica que fue salvada de una malformación cerebral cuando era bebé. Nos demostró que con suficiente determinación y recursos, ningún niño tiene que morir por enfermedades curables. Ningún niño tiene que crecer sin oportunidades médicas. Ahora la pregunta es, ¿quién va a continuar esa misión? ¿Quién va a ser el próximo en decir que la vida de los niños pobres importa tanto como para comprometerlo todo para salvarlos? Esa es la pregunta que deja el legado de Pablo Escobar en la salud infantil. Una pregunta incómoda, compleja, pero urgente. Una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. En un mundo donde miles de niños siguen muriendo por enfermedades incurables, ¿qué estamos dispuestos a hacer para salvarlos? Porque al final, más allá de todas las controversias morales y todos los debates éticos, hay una verdad simple que no se puede negar. Pablo Escobar salvó miles de vidas infantiles que de otra manera se habrían perdido. Y esas vidas, esos niños que crecieron para convertirse en médicos, maestros, padres, ciudadanos productivos, son su legado más duradero y más humano. La historia de Pablo Escobar y la salud infantil es una historia sobre el poder transformador de la compasión, sin importar de dónde venga. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre milagros médicos, sobre la capacidad del ser humano para hacer el bien, incluso en medio de las circunstancias más complejas. Y es, sobre todo, una historia sobre miles de niños que están vivos hoy porque un hombre decidió que sus vidas valían la pena salvar. Un hombre que, pase lo que pase con su reputación histórica, nunca podrá ser despojado de esa verdad fundamental. Fue el salvador de miles de niños que no tenían a nadie más que los salvara. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, compártela. Porque estas son las historias que necesitan ser contadas, las verdades complejas que necesitan ser exploradas, las lecciones incómodas pero importantes que necesitan ser aprendidas. Dale like si crees que todos los niños, sin importar dónde nazcan, merecen las mismas oportunidades de vida y salud. Suscríbete si quieres más historias que desafíen lo que crees saber sobre figuras históricas controversiales. Y dime en los comentarios, ¿qué opinas de este lado de Pablo Escobar que probablemente nunca habías conocido? ¿Cambia de alguna manera tu perspectiva sobre él? ¿O crees que sus crímenes son demasiado graves para ser mitigados por sus actos de caridad? ¿Qué harías tú si tu hijo estuviera muriendo y la única ayuda disponible viniera de alguien como Pablo Escobar? Porque esa es la pregunta que persigue a miles de familias colombianas hasta el día de hoy. La pregunta de cómo vivir con la gratitud hacia alguien que también causó tanto dolor. La pregunta de cómo honrar las vidas salvadas sin ignorar las vidas perdidas. La pregunta de cómo entender que el bien y el mal pueden coexistir en una sola persona de maneras que desafían toda lógica moral. Son preguntas sin respuestas fáciles, pero son preguntas que vale la pena hacer. Porque en un mundo lleno de grises morales, las historias como esta nos recuerdan que la realidad humana es siempre más compleja de lo que nuestras categorías simples pueden contener. Pablo Escobar fue muchas cosas: criminal, narcotraficante, terrorista, asesino, pero también fue, para miles de niños colombianos, un salvador. Y esa verdad, por incómoda que sea, también forma parte de la historia que debemos contar.